La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Una vez más, estamos aquí en este programa para poder compartir la palabra de Dios juntos. Estamos siguiendo durante varios meses el libro de los Hechos y hoy vamos a estar deteniéndonos en el capítulo 22 del libro de los Hechos. El contexto bíblico, el contexto histórico de este capítulo de Hechos 22 está enfocado o se centra en la defensa del mismo apóstol Pablo ante los judíos en Jerusalén. Es parte de un relato más amplio que tiene en cuenta cómo el apóstol llegó a Jerusalén, fue arrestado y el proceso que comenzó en Jerusalén que finalmente lo va a llevar a Pablo al viaje a Roma. Entonces estamos en este contexto, en este espacio, ¿sí? Entonces quiero que nos detengamos en este momento donde Pablo está detenido y Pablo va a usar una de las armas tal vez más poderosas que tiene el cristiano, que es su propio testimonio, contar lo que Cristo es para él, ¿sí? Entonces el apóstol va a empezar su defensa contando cómo él conoció al Señor. Él va a decir que él perseguía a los cristianos, él va a contar cómo los perseguía, él va a explicarles que tuvo un encuentro yendo a la ciudad de Damasco, va a decirles que muchos de los que están allí lo conocen, les va a contar que hubo una luz del cielo y esa voz que solo él escuchó, que le decía, ¿por qué lo persigues? Y le dice que es Jesús al que está persiguiendo y le da indicaciones de ir a la ciudad, que espere a Ananías, que iba a llegar Ananías allí, y Ananías iba a ir, iba a orar por él, iba a recobrar la vista y le iba a decir algo tremendo a él. Y es esa parte en donde yo quiero detenerme en este encuentro ya en el verso 22:14. ¿Sí? En el 22:14, si leemos un poquitito, dice, pero como no veía a causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de mano y entré en Damasco. Un hombre llamado Ananías, piadoso según las normas de la ley, a quien es de buen testimonio para ustedes, los judíos que vivían allí, vino a mí, se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo momento alcé los ojos y vi. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Hay una versión que nos ayuda a entender mejor que dice, el Dios de nuestros padres te ha elegido. O otra versión dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas sus planes. Él quiere que veas a Jesús, quien es justo, y que oigas su voz. Hoy vamos a estar hablando de este versículo en especial. ¿Qué fue lo que dijo Ananías con respecto al llamado que Dios tenía sobre la vida de Pablo? Déjenme contarles una historia. Muchos de nosotros, a mí en lo personal, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el fútbol, y tal vez muchos que están escuchando conocen el fútbol. Y contamos la historia de un jovencito de 12, 13 años que llega tal vez a ser probado por
uno de los mejores equipos tal vez que hay en el mundo, ¿sí? Cualquiera de los equipos que usted pueda reconocer de la Liga Europea o la Liga Sudamericana o la Liga Centroamericana, un equipo importante. Y uno diría, bueno, ya lo contrataron, este muchacho ya tiene hecha su vida, ya fue escogido entre cientos, entre miles de otros jugadores, otros candidatos, fue escogido para ser parte de este gran equipo. Usted y yo sabemos que aquí no termina la historia, porque ahora este muchacho tiene que demostrar que ha sido escogido realmente y que vale la pena. Su llamado tiene que vivir de acuerdo a ese equipo que lo escogió. Si escogió un arquero, tiene que ser el mejor arquero de ese equipo. Si escogió un número 10, un número 9, un número 5, el lugar, la posición que juegue, tiene que ser extraordinariamente bueno, tiene que demostrar quién es. Tal vez usted no está muy interiorizado en lo que es un equipo de fútbol y este tema de demostrar lo que vales. Hay un ejemplo muy claro que se puede hablar con el diamante. El diamante no se encuentra como usted lo ve en un anillo. El diamante está en bruto, es un pedazo de piedra que solo los expertos saben que es un diamante. Pero este diamante debe ser golpeado, debe ser cortado, debe ser especialmente cortado y trabajado a fin de que este diamante valga lo que vale, lo que realmente vale. Bien, esta es la idea de ser escogido. Escogido no por lo que tú crees que vales, sino por lo que Dios sabe que vales. Hermano, Dios te ha escogido a ti, como escogió a Pablo, como me escogió a mí, o escogió a cualquiera de ustedes que están escuchando, no por lo que nosotros valemos o por lo que nosotros creemos que valemos, sino por lo que Dios sabe que nosotros valemos. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que Dios nos ha escogido aún antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Él ya había visto nuestro rostro. Así que, mis hermanos, Él ya sabía quién éramos nosotros. Entonces, hoy vamos a dividir el estudio bíblico en 3 partes. ¿Sí? Va a estar girando de esta palabra, de este, ¿sabe? Escogido. Somos escogidos. Fíjense, el texto lo primero que dice, el Dios de nuestros padres o de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas sus planes. Lo primero es escogido para conocer el plan de Dios, escogido para conocer su voluntad. Mis hermanos, el verbo conocer que está usando aquí el apóstol, que está usando Lucas al escribir, es un verbo de conocer en profundidad, ¿sí? Uno puede conocer, tener conocidos, ¿no? Tiene conocidos, pero es cuando uno conoce a alguien en profundidad, es porque sabe qué piensa, sabe qué siente, sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, las cosas que le agradan. Está hablando de este verbo conocer, ¿sí? O algún conocer que es más allá de lo intelectual, es un conocer profundo, que se experimenta, ¿sí? Es un conocer bien, bien profundo. Mis hermanos, y lo primero que conocemos es que Él es el que nos llama. Él es el que nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros, ¿sí? Así como Pablo fue guiado a Damasco, no fue casualidad, había un propósito de Dios en esta dirección en la que iba Pablo, ¿sí? Pablo no solamente tuvo un encuentro con Dios, él tuvo que responder. Conocer la voluntad de Dios requiere para usted y para mí, requiere una respuesta, debemos responder, ¿sí? Dice que no podemos escuchar la voz de Dios y nosotros no hacer cambios. Porque, mis hermanos, la voluntad de Dios es completamente distinta a lo que yo quiero, a lo que yo pienso. Entonces, debo hacer decisiones. Y también, no siempre es fácil entender la voluntad de Dios. Claro que no es fácil. Requiere esa palabra que se usa mucho en la Biblia, discernimiento, para distinguir entre mis propias ideas, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero y lo que realmente proviene de Dios. La única manera que yo puedo discernir cuál es lo correcto es a través de la oración, la lectura bíblica, congregarme, estar estudiando la Biblia, buscar de Dios. Es imposible que yo pueda distinguir entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere mientras yo me mantenga en las cosas que yo quiero, en lo que me gusta, y solamente pidiendo a Dios que bendiga mis planes. Mis hermanos, tus planes no son los planes de Dios, los planes de Dios son totalmente distintos. Entonces, la primera cosa que aprendemos hoy es que fuimos escogidos. ¿Escogidos para qué? Primero,
para conocer la voluntad de Dios, para conocer la voluntad. Ahora, el segundo punto dice que también Él quiere que veas a Jesús, quien es el justo. El segundo punto de hoy es, somos escogidos para ver a Jesús. Y de vuelta, el ver es un verbo, se usan tres, en español usamos un solo verbo para ver. Yo veo, estamos mirando y es un solo verbo, pero en griego básicamente hay tres ideas distintas de ver. Y una de ellas es el que ve solo así por arribita y el que ve en profundidad. ¿Sí? Hay un texto que usa estos verbos, que es cuando llega el apóstol a la tumba del Señor y uno dice, bueno, él vio que la tumba estaba abierta y vacía. Pero cuando dice que entra, Pedro dice que la vio vacía, vio dónde estaba Jesús, cómo estaba doblado el sudario, vio en detenimiento que estaba pasando. Este es el ver en detenimiento. Bueno, este es el ver que está hablando aquí Lucas. Es una visión clara de quién es Jesús, una visión clara de lo que Él ha hecho. Mis hermanos, es bien importante, ¿sí? Significa que así como Pablo vio bien quién era Jesús, pudo entender quién era Jesús. Mis hermanos, él hasta ese momento era un perseguidor y él creía que estaba haciendo lo correcto. Él creía que estaba haciendo lo que el justo quería. Pero a través de esta experiencia de conversión, a través de este encuentro con el Señor, él se dio cuenta de que el Mesías que él trataba de defender era el Mesías que él estaba atacando. Él era Jesús, era el Cristo, es el Mesías. Él empieza a entender que Cristo es la encarnación de la verdad. Él es la verdad, Él es el Hijo de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, él ve claramente, entiende la verdad, ¿sí? que es Jesús, que es el Cristo, y se da cuenta que a partir de ese momento, a partir del encuentro de Cristo, la vida de él cambia radicalmente y empieza a tener una nueva experiencia con el Señor. Y él va a decir más adelante, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La vida cambia totalmente. Cuando empiezas a ver realmente quién es Cristo, lo que ha hecho el Señor por ti, te das cuenta y tu vida cambia, una transformación completa, un cambio de 180 grados. Y por último dice, y fuiste escogido para que oigas su voz, para que oigas la voz de su propia boca, escogido para escuchar su voz, Y de vuelta, el verbo que se usa acá para escuchar es un escuchar atentamente. Yo les decía a mis hermanos en la congregación que nosotros que somos padres, tenemos hijos, podemos darnos cuenta de eso. Muchas veces decimos, mi hijo, vaya a sacar la basura. Mi hijo, vaya a sacar la basura. ¿Y cuántas veces se lo tenemos que decir? Muchas veces. No es que no escucha, está escuchando, pero no presta atención. No actúa en consecuencia. Bueno, este verbo que se está usando acá es un verbo que es atento, que es obediente, que actúa, que inmediatamente hace lo que tiene que hacer, responde. Es un verbo que llama a responder y que uno responde, ¿sí? Me encanta el texto allí de Juan cuando dice que mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Así que mis hermanos, Pablo es llamado a escuchar su voz, pero una vez que escucha su voz es compartir su testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida y empezar a compartir con otros. La tarea de oír la voz de Cristo significa que tengo que obedecer su voz, lo que me dice que tengo que hacer. Por eso es tan importante ese texto cuando dice que es importantísimo ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Dice, escucha y obedece, escucha y obedece, escucha y obedece, escucha y obedece. Mis hermanos, al escuchar la voz de Dios, al conocer la voluntad de Dios, al ver al propio Jesús y escuchar su voz, no queda otra cosa que cambiar toda nuestra vida. Mis hermanos, escuchar la voz de Dios significa empezar a vivir una nueva relación continua con Él. Dispuestos a obedecer y dispuestos a escuchar, a reproducir lo que nos está diciendo. Si me dice que yo tengo que hacer esto, lo tengo que hacer ya. Mis hermanos, quiero terminar y recordarles que Hechos 22:14, nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un llamado bien claro de conocer la voluntad. Tiene un propósito bien claro de conocer la voluntad de Dios, de ver, de contemplar a Cristo, su inmensidad, su amor,
y escuchar su verdad. Y hoy, a usted y a mí, nos llama a hacer lo mismo. Vivir una vida que glorifique a Dios. Vivir una vida que glorifique a Dios. Mi pregunta es, ¿conoces la voluntad de Dios en tu vida? ¿Estás contemplando, estás mirando a Cristo diariamente? ¿Estás escuchando su voz día a día? Que hoy esta reflexión que hemos tenido nos ayude a profundizar en relación con Dios y con el llamado que nos ha dado. Señor, ayúdame a conocer tu voluntad, a verte más claro cada día y ser fiel a tu voz cada momento. Mis hermanos, mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor de Instruma en Español aquí en la ciudad de Baton Rouge, transmitiendo para cada uno de ustedes a sus hogares. Y les recordamos que Dios lo ama, los esperamos todos los domingos a las 10:30 de la mañana en Instruma, allí en la Airline Highway y la autopista número 12. Los esperamos con mucho gusto. Un tiempo precioso de alabar juntos al Señor, predicación de la palabra, amistad, familia. Mi hermano, un lugar para usted y los suyos y su familia. Que Dios le bendiga. Mi Dios, despertaré al arpa, al leer el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, un canto de alegría, añado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te hayas sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.